La primera vez que me dieron a probar el alcohol tenía como 11 años. O sea, imagínate. Y con el tema de la viveza o la sabiduría criolla que le llamamos aquí, realmente lo que hace, para mi parecer, es de que retrasa el progreso. Que me da coraje que las personas que tienen plata o se cree que tienen plata, ellos creen que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y tratar a las personas como ellos quieran, porque a mí me pasó. Believe it or not, there are some very controversial subjects in Ecuador. In fact, I found a ton of them on a Reddit post, and man, some of these takes are pretty wild. So for this video, I talked to my Ecuadorian friends Yayo and Alejandra in order to get some of their insight on the most controversial Ecuador takes. But since there's so much to talk about, this video will be split in two parts, and you will have to turn on closed captions because the whole video is in Spanish. And for anyone wondering, I am in uniform because I haven't had time to record due to work, and I am recording after work. So, yeah. So the first comment, primer comentario. En este país, la gente bebe demasiado alcohol y te ven raro si no lo haces. Se toman como ofensa que les rechaces un trago. Al mismo tiempo, muy pocos verdaderamente practican una religión. Pero si dices que no eres creyente, igual te ven raro. Ahora, imagina ser ambos. Entonces, mi opinión, my opinion, acerca de aquello es que sí, es una realidad que verdaderamente he vivido mucho tiempo estando aquí, donde yo no tomo, yo no bebo alcohol, y siempre que me han ofrecido, o sea, es una insistencia, pero es increíble. Te pueden aceptar que digas no a cualquier otra cosa, pero si le dices no a un trago, una razón, otra razón, otra razón. Y es 100,000 razones por lo cual tienes que beber. O sea, no puedes evitarlo. Lo que me parece también muy extraño de eso, y no sé si han notado, hay personas quienes, digamos, fuman cosas así, sustancias, y a esas personas yo creo que los ven mal, o sea, de una forma casi exagerada, pero si bebes alcohol, que para mí es casi igual que mal o peor en ciertos casos, o sea, está bien, no pasa nada. Deja que tu hijo lo haga, no pasa nada. O sea, el alcohol no lo ven como problema. Y yo no sé, yo no estoy muy de acuerdo con que eso sea, que esté bien. ¿Qué opinan? Bueno, en mi caso personal yo sí bebo alcohol, pero lo hago de manera ocasional. Tenemos la mala costumbre o cultura de que si se celebra algo tiene que haber alcohol. Y yo creo que ese más que nada es el problema. A mí me gusta beber, por ejemplo, whisky y cerveza, pero lo hago de manera ocasional, tampoco lo veo, no lo puedo satanizar, pero tampoco puedo decir que sea bueno. No tomen, niños. A ver, yo bebía, pero muy poco. Y a mí la primera vez que me dieron a probar el alcohol tenía como 11 años. O sea, imagínate. Y era whisky, ni siquiera era cerveza. Por eso siempre me gustó el whisky, porque fue la primera cosa que yo probé. Pero era así, suave nomás, como que un traguito y ya me daba mi papi o mi tío. Pero ya una vez que tuve una reunión y me emborraché muy feo. Yo no sé por qué se Y ríen. desde ahí ya no tomo, eso fue en el 2021 y yo no tomo, o sea, te puedo tomar una michelada que es con mango y sal y limón, de vez en cuando un traguito de cerveza, pero así de que, ay, ¿sabes qué? Vamos a tomar 3, 4 cervezas, no, ya no, o sea, no me pasa, no sé, no. Postdata, yo estaba en la fiesta. Pues data, yo no estaba en la fiesta. Fue horrible. Y es verdad que a veces mis tíos me han ofrecido latas de cerveza y digo, no, gracias, no quiero. Me dice, ¿qué pasó? ¿Qué está a dieta? ¿O qué pasó? ¿Qué? Así, cosas así. Y como que no, simplemente no quiero tomar, no, ya no me gusta. Se toma como algo muy raro que no quieras tomar. Hay una cultura generalizada que castiga el esfuerzo y el talento. Los mejores, entre comillas, son los más explotados y saturados de trabajo. Las personas estudiosas son socialmente estigmatizadas, las familias y amistades señalan estilos de vida que salgan de los moldes y roles productivos tradicionales. Trabajos que en otros países son socialmente aceptados y comunes, acá están llenos de prejuicios. Todo el sistema cultural está diseñado para premiar el logro rápido y obtenido con la sabiduría criolla. Con el ámbito laboral, que es lo primero que se refiere, pues
sí se ve mucho de que aquí en el país, pues lastimosamente decimos, como un dicho, el que tiene padrino se gradúa. Esto quiere decir de que si conoces a alguien en una institución pública, en un lugar, X, Y, Z, empresa o lo que sea, es más fácil poder conseguir un trabajo. Tengas o no las habilidades, tengas o no el conocimiento. Y también se ve mucho, justamente por este tipo de situaciones, de que la persona que tiene conocimiento, que está preparada y lastimosamente está en un ambiente con personas de este tipo, le toca hacer o la gran mayoría o incluso casi todo el trabajo. Es algo bastante común, por así decirlo. E incluso hay un dicho social que aquí decimos que tu premio por tu gran trabajo es más trabajo, así que sí es algo bastante complicado. Y con el tema de la viveza o la sabiduría criolla que le llamamos aquí, que es de la persona, ¿no?, que tienes que ser vivo, que tienes que ser sabido, que tienes que ser pilas, etcétera, realmente lo que hace, para mi parecer, es de que retrasa el progreso, porque estas personas sabidas o vivas o bueno, con la viveza criolla que le llamamos aquí, lo que hacen es que, por ejemplo, por querer acelerar un trámite, o se van por la izquierda, que decimos por el camino que no deberías ir, se saltan una cola, perdón, se saltan una cola, se saltan una fila, se estacionan donde quieran porque tienen un vehículo, digamos que de alta gama o un poco más costoso, y se creen con el derecho o la autoridad de sobrepasar a las personas que siguen el proceso común. Por ejemplo, hacer una fila, seguir un trámite y llevar todos los pasos, pues simplemente para otros está visto y dice que tienes que ser más vivo. Yo siempre he dicho, si tú no tienes palanca, tú no eres nadie aquí en Ecuador. A veces, o sea, muchas veces más bien, para el que realmente quiere trabajar, quieres hacer las cosas bien. Es más, a veces quieres hacer mejor de lo que tienes, que lo que te piden, porque quieres asegurar que todo salga bien, salga lo mejor, que tu trabajo se vea como algo bueno y digno. Pero, sin embargo, aquí hay una expresión que me imagino que sí no has escuchado, que te dicen que no te pongas la camisa. O sea, tú tratar de hacer algo por el bien de la empresa o por el bien de ese trabajo que tú tienes, o sea, es como que no deberías de hacerlo, porque no te gana nada. O sea, no cambia tu situación, no hay una posibilidad de que vean que tú hiciste bien. Es más, ni te lo felicitan. O sea, tú hiciste algo bien y es como que es lo que tenías que hacer. Para eso te pagan, dicen por ahí. Sí, por eso te pagan. Y de ahí quería hablar acerca de la viveza criolla, que la verdad que siempre lo he visto como algo muy malo, porque al final del día no te ayuda a progresar. O sea, si tú quieres que las cosas estén bien, porque muchas de las personas dicen o comentan que quieren que la situación esté mejor, pero son los primeros en que quieren saltar la fila, que quieren hacer alguna trampa, buscan la palanca, te preguntan si tienes un amigo para que le ayude con esto, que mira, te pago. Yo creo que estamos en eso porque prácticamente, o sea, hemos permitido que eso siga y lo aceptamos como una parte cultural que ya a estas alturas nadie está dispuesto a cambiar, porque es más fácil dejarlo así como está. A ver, mi comentario es el siguiente. Y dice, la gente de la sierra y los guayaquileños tienen un complejo de superioridad bien pendejo porque suelen ser igual o más machistas que los costeños. Gracias. Más machistas que los costeños y no son tan cultos ni creídos como creen. Esto es verdad. O sea, los serranos, yo soy una persona que ha viajado mucho a la sierra, a baños de Agua Santa, a veces a Quito, Loja. Son personas muy amables, pero sí tienen ese aire de que así, te miran. Y entre serranos y guayaquileños, los guayaquileños son una cosa que, o sea, te escupen un poquito más. ¿De dónde eres? De Puerto Viejo. Te hacen así. Y no es broma, o sea, aquí yo tengo un amigo que tiene jefes que son de Guayaquil y literal los tratan como la M. No, eso debería de cambiar. Eso no debería ser así porque prácticamente todos somos iguales. Y a esto también me quiero referir, que hace mucho me pasó, que me da coraje que las personas que tienen plata o se cree que tienen plata, ellos creen que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y tratar a las personas como ellos quieran, porque a mí me pasó. Esta semana creo que fue, la semana pasada. O sea, simplemente no me gustó y eso debería cambiar. Sí, con el tema de las
provincias hay una rivalidad muy notoria, yo creo, con el tema, más que nada con el tema de la sierra y la costa. Lo que es el tema, bueno, lo obvio es el tema del clima. Aquí en el Ecuador pues hay varios, prácticamente hay todos los climas en un solo país tan pequeño. Y el tema de la sierra, bueno, es más frío, y sí es verdad que la gente es mucho más culta en el sentido de que todo el mundo te saluda, toda la gente es muy educada. En el tema de la costa es una rivalidad que incluso nosotros que estamos en Puerto Viejo, hay una rivalidad con la ciudad de a los lados, que es la ciudad de Manta, que la disputa más que nada es porque Manta es un puerto comercial y Puerto Viejo, digamos, que es una ciudad un poco más pequeña, más sencilla, entre comillas, más simple. Y la rivalidad es de que Manta debería ser la capital y no Puerto Viejo, de la provincia. Y con el tema, bueno, de Guayaquil, no es tanto Guayaquil, sino que las otras provincias que en teoría son las provincias principales, que por lo general se ha considerado el Guayas, Quito, Pichincha y Cuenca, Azuay, siempre se han considerado por encima de Manabí, porque Manabí ha sido una provincia que por lo general se dedica a la agricultura y la ganadería. Nunca la han visto como que algo que deba crecer en el tema empresarial o comercial. Y eso más que nada es lo que yo creo que influye en el tema. Por eso ves a alguien de Guayaquil, que es en teoría son metrópolis, o ellos se consideran metrópolis, que tampoco son de la manera, pero son ciudades más industrializadas, con más empresas, más comercio, mucho más grandes, aunque se han expandido para mi consideración, porque las he visitado y no me gusta visitarlas porque perder tiempo en Guayas o en Guayaquil y en Quito, salir a la tienda puede ser media hora. Y siempre me ha gustado mi ciudad por eso, porque tengo todo cerca a la mano y lo puedo hacer caminando. En cambio, en esas ciudades que son muy grandes, incluso hay picos y placas, te restringen el tema de la movilidad vial, etcétera, etcétera. Y bueno, esas son mis opiniones o mis pros y contras, por así decirlo. Adoro Puerto Viejo, yo me pienso quedar aquí. Puerto Viejo es muy lindo, la verdad. Y eso de la rivalidad, aunque no era un tema que pensé que íbamos a tocar, sí me he dado cuenta que siempre o sea, todo el mundo dice, Manta debería ser la capital. No sé si eso se pueda cambiar, no sé si me pueden confirmar, ¿eso es posible cambiar? No tengo conocimiento de que se pueda hacer. Bueno, ojalá que no. Pero bueno, entrando un poco al tema, no tengo mucho que decir porque yo lo poco que conozco de las personas de la sierra, porque tengo familia que justamente es de la sierra, o sea, Quito y Loja y demás, y la verdad que, bueno, Quito más que todo. Yo, pues, a mi prima me trató súper bien, pero es familia. Entonces, yo siempre digo, cuando se trata de familia, claro, hay casos y casos, pero muchas veces, la mayoría del tiempo aquí, la familia te va a tratar como oro. Entonces, es difícil yo decir que las personas de sierra son de tal forma porque realmente no puedo decir que conozco muy bien. Ahora, de Guayaquil sí conozco un poco más y sí hay un poco más de ese... Un trato que no diría que es muy agradable. Prácticamente como dice adelante, como que te tienen así. No voy a entrar mucho más a detalle que eso, pero es algo que sí notaba un poco en ese aspecto. Pero de ahí, Quito, no puedo decir nada más porque me gusta Quito porque está frío. Y las personas que me han tratado a mí han sido muy amables. Y eso. Sí, la amabilidad nadie se la quita en Quito. El tema de la superioridad, como medio habría explicado un poco, pero yo creo que ese es el motivo. Son las personas más amables. Sí, eso sí, si van a la sierra todo el mundo les va a decir Bessie, los van a tratar bien. Aquisito nomás. Y les van a decir que cualquier lugar está aquisito nomás, aunque tengas que caminar hora y media. Y esos casos de la vida real que muchas personas le pueden contar. Aquisito nomás.